poco a poco, cada vez más personas ven como la recesión es algo de pasado. Tenemos actualmente una subida del S&P 500 del 20% desde mínimos, y con un pronóstico tan alarmante y tan bajo que teníamos en la zona de mínimos hasta donde nos encontramos ahora, mucha gente cree que lo peor ya ha pasado. Hoy voy a venir con una serie de 2 vídeos explicando principalmente y macroeconómicamente qué es lo que estamos teniendo a nivel global y cuáles son los problemas que podríamos esperar para los próximos meses. Este vídeo del que estamos hablando es a largo plazo, nada de una semana, nada de un día. Pero vamos a empezar con lo interesante, el vídeo. Y recordar que si os gustan mis vídeos, por favor, dejar un pedazo de like para que el algoritmo nos recomiende a más personas y puedan enterarse de esta información. ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de la gente, por la cabeza de los inversores, sobre todo de los inversores minoristas, sobre todo a nivel psicológico? En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo se estarían moviendo el sentimiento del mercado. Y hay algo que hay que tener bastante en cuenta. Tenemos un problema con el positivismo y sobre todo con las líneas de tendencia, que en mi caso no es que me gusten mucho, sirven para tomar referencias, pero no para un análisis claro. Cuando nosotros vemos esta línea de tendencia que llevamos representando aquí en azul celeste, como he puesto de los últimos meses, y te la están comentando incluso en la televisión, como una reportera de televisión está haciendo esa misma línea de tendencia y viendo cómo en estos momentos estaría justo en ese soporte. Cuando el principal público se deja llevar por este tipo de información, y no solo eso, sino que toman decisiones respetando estos análisis, podemos llegar a ver grandes sell-offs si finalmente acabamos con una perforación de esta línea de tendencia de azul celeste. Recordar que el análisis del canal no es más que un rechazo importante en esta zona que hemos tenido por la parte de arriba, con una proyección a lo que sería la parte baja de los 3.700. Pero hablando de psicología, habíamos visto como todo el mundo esperaba para la primera parte de 2023 que tuviésemos la recesión 100% confirmada. Entraremos en detalles macroeconómicos en el próximo vídeo, pero el día de hoy ya estamos viendo cómo la gente estaría llegando a creer que esto ha vuelto a la normalidad, que lo que habría llegado a pasar simplemente había sido un pequeño desajuste en las proyecciones económicas y que para dentro de poco lo tendremos solucionado. Todo esto mientras indicadores macroeconómicos como el que vimos ayer de la inversión de las curvas de interés estarían dándonos señales muy peligrosas de ventas. Pero miremos el principal esquema del funcionamiento de la psicología del trading. Actualmente, que estáis viendo por pantalla, el indicador de cómo se movería el mercado según la psicología del mercado, en el que tenemos desde todo tipo de lados: el optimismo, la creencia o lo que ya llegaría a la euforia en el pico más alto, pasando, como no, como un sell-off, y luego este apartado en el que sería de tenemos que esperar un poquito para el siguiente rally, la gente convencida de que probablemente vayamos a un nuevo máximo, porque estamos más o menos cerquita. Después, ¿qué es lo que viene? La ansiedad, la denegación y el pánico en una bajada catastrófica, para luego continuar con una lateralización gigante. Esto se ha visto numerosas veces que ha ocurrido en prácticamente todos lados. No solamente la bolsa, no solamente Forex, no solamente cripto, sino también todas y cada una de las empresas. Acaba pasando en todos lados. Aquí tenemos este esquema. Y ahora, en un momentito, os voy a poner una comparación y que cada uno saque conclusiones como él quiera. Y justo a la izquierda, en azul, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el S&P 500 en lineal en gráfico de un mes, en el que hemos tenido una gran subida eufórica debido a ese QE e impresión de dinero por parte de Estados Unidos y de principalmente todos los bancos centrales a nivel mundial, y que después habría tenido una gran bajada creando un mínimo, el que tenemos por aquí, y que ya llevamos prácticamente unos cuantos meses laterales en esta zona. La gente ya estaría diciendo que esa depresión de la que nos habían hablado, esa crisis que se prevería para 2023, simplemente nos habían intentado engañar para que nos perdiésemos el próximo rally. Todo mediante las principales empresas que estarían actualmente reportando resultados muy malos o incluso negativos en el peor de los casos, con una inflación aún sin controlar y unos tipos de interés muy altos a lo que tenemos acostumbrados al mercado. Todo ello en un momento en el que los principales inversores no paran de decir lo mismo. Esta vez es diferente. Solamente necesitamos que las cosas se calmen un poquito hasta el próximo año y que bajen los tipos de interés para poder continuar con el siguiente rally alcista. Quiero que me digáis cada uno dónde creéis que estamos en estos momentos. Yo solamente os quiero poner el fractal o la similitud que tiene actualmente la fase de complacencia de el ya solamente tenemos que esperar un poquito a que acabe pasando, a donde nos encontraríamos ahora. Es más,
tiene hasta el típico mínimo que no acaba rompiéndose después de una gran caída. Estamos hablando de que es exactamente idéntico. Y es que si me dijeses que las previsiones económicas al menos fuesen relativamente positivas, te podría llegar a creer que no es más que una mera coincidencia. Pero quiero recordar que vamos a estar con los tipos de interés igual de elevados que como los tenemos ahora, al menos hasta 2024. Y teniendo en cuenta que la Fed ya habría mandado comunicados por los cuales quiere ser aún más restrictivo, porque se estaría viendo cómo los inversores no están teniendo en cuenta las alarmas que estarían tomando actualmente la Fed. Todo esto nos lo encontramos en un rally de un 20%, en el que la gente ya cree que vamos a empezar un nuevo rally alcista. Y el Banco de América, el Bank of America, publica principalmente quién han sido las principales fuerzas que han hecho que el precio del SP500 se eleve en los últimos días. Y que por sorpresa vemos. En billones de dólares tenemos que los institucionales en este último rally lo único que han hecho ha sido vender. ¿Y quiénes son los que principalmente han impulsado el precio hacia arriba? Recompras de las propias acciones. Todavía no tenemos un flujo de dinero que venga de fuera de la propia empresa que estaría subiendo su cotización en estos momentos. Todo en un marco en el que hemos comentado el día de ayer el que las curvas de tipos estarían totalmente invertidas, a niveles récords. Y hemos visto como cuando todo vuelve a la normalidad, y que parecería que para lo largo del próximo año podríamos empezar a volver a esa normalidad de la curva de tipos, vemos como con casi un acierto del 100%, no se puede decir que sea totalmente cierto, pero cada vez que tenemos una reinversión de la curva de tipos tenemos una gran caída. Lo hemos tenido en todas y cada una de las crisis de las últimas 2 décadas. El día de hoy solamente vamos a ver cómo se comportan a nivel psicológico los mercados. Ahora vamos a pasar con el análisis de Bitcoin, como os estaría gustando y que seguro que tenéis ganas de que pase. Recordad que si os está gustando el contenido, por favor dejar un like y recordar que el día de mañana vamos a tener otro análisis más de estos a nivel macroeconómico. Hoy a nivel psicológico, mañana sobre qué es lo que estaría pasando con este último movimiento del 20%, qué ha hecho que lleguemos a este punto y por qué podría revertirse o podría darse la vuelta en un movimiento, de un solo tajo. Por ahora, para Bitcoin en diario nos espera lo de siempre, intentar quedarse totalmente laterales en esta zona de valor por la parte de arriba. Mientras que no tengamos un reingreso por debajo de los $21.000, no podemos tener un objetivo bajista. Ahora vamos a pasar con las liquidaciones de Bitcoin. En este caso vamos a mostrar el gráfico de 3 meses, el cual nos mostraría cómo se ha comportado el activo, cómo se ha comportado Bitcoin en toda y cada una de las subidas. ¿Por qué? Porque principalmente nos estaría mostrando desde cuando estábamos laterales en los 17.000, toda y cada una de las subidas y la lateralización que llevamos ahora, por lo cual podemos más o menos hacernos una idea de dónde se estaría formando esta liquidez de los últimos 3 meses. Con ello, ¿qué es lo que tenemos? Relevante la zona de los 25.500, $26.000, lo que sería ahora la zona de máximos, que como ya sabéis, en un gráfico aún más elevado tendría incluso más liquidez. ¿Por qué? Porque recordamos que actualmente los máximos no han sido rotos, han sido tocados. Si alguien quiere llamar a romper máximos por $50, como hemos visto en la gran mayoría de los exchanges, perdonad que os diga, pero para mí simplemente es un pequeño toque a lo que sería la parte alta. Una ruptura sería atacar toda esta liquidez que nos encontramos por la zona de los $26.000. Pero, ¿qué liquidez se habría formado en toda la subida? Pues principalmente ya tenemos 2 zonas bien cargadas y bien amarillas. En este caso, la zona de los $21.000, que actualmente ya acumularía en el gráfico de 3 meses más de 50 billones de volumen acumulado. Y por el otro lado, los 18.500 que también se estarían quedando con este color amarillento de todos los largos que se estarían creando en el rango de la parte superior. Con todo esto dicho, se quedarían 2 liquidaciones muy grandes, una de los 25.000 en un gráfico mensual y una de los 21.000 en un gráfico de 3 meses. Con ello, todo lo único que estarían buscando sería una ruptura de mínimos y una ruptura de máximos. Recordamos que si la ruptura de mínimos se provoca y no tenemos un movimiento en V justo instantáneamente después, quiere decir que recupere el precio rápidamente, esto provocaría y desencadenaría una caída por debajo de la zona de flip. Muy diferente a tener un movimiento en V que podría indicarnos más movimientos alcistas. ¿Con esto qué quiero decir? De ir a liquidar los 21.000 y no volver
al rango superior, no conseguir recuperar nuestra flip zone, esta zona tan importante que hemos tenido en los últimos meses, el escenario principal se volvería de un contexto totalmente bajista. Con todo esto dicho, chicos, si os ha gustado el vídeo y os ha gustado este planteamiento a nivel psicológico en el macro de Estados Unidos y principalmente de las bolsas a nivel global, quedaros a ver el vídeo de mañana porque no solamente vamos a hablar de nivel psicológico, sino de puros datos y de cómo se estarían comportando el QE, el QT y qué tendría planeado la Fed, junto con el Banco Central de Estados Unidos, para finalmente conseguir controlar esa inflación al 2% como ellos quieren sin que se les vaya totalmente de las manos. Que ya os voy a hacer yo una previsión para el día de mañana, no es nada bueno y lo único que nos indica es que toda la subida que hemos tenido ha sido principalmente de coberturas de volatilidad y de coberturas de opciones cortas hechas anteriormente en la zona de mínimos. Nos vemos mañana con el vídeo. Hasta la próxima.